Hermanos, leímos en la lectura bíblica el segundo libro de Samuel, donde hay una interesante declaración, y yo quiero, probablemente le conectaba a los hermanos que pasaron a la plataforma, probablemente yo lo haya leído este texto antes, pero esta mañana lo volví a leer y me llamó la atención. Es un texto que en cierta forma denota cómo es el ser humano, pero que al mismo tiempo da esperanza. Así que yo voy a leer este texto. Está en el libro de segundo de Samuel, el capítulo 14, versículo 2, donde habla de la experiencia de Absalón, del rey David y de Joab. Y aquí hay una intriga por parte de Joab. Y el contexto de estos versículos es la rebelión de Absalón frente a su padre, el rey David. ¿No? Y en esas circunstancias, en los altos y bajos de las emociones y de las intrigas del ser humano, se escribe este texto. Dice así, 14, versículo 2, segundo libro de Samuel, 14, versículo 2. Dice la palabra del Señor: envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. 3. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. Y ahí comienza a narrar la intriga de la mujer, ¿no? Hermanos, ¿por qué menciono este texto antes de lo que vamos a decir esta mañana? Porque da esperanza. En los personajes bíblicos que encontramos en todas las Sagradas Escrituras, no se dice solo lo bueno que hicieron, sino también se dice sus errores, sus defectos, sus virtudes, las cosas que hicieron bien, las cosas que hicieron mal, con el propósito de que usted y yo nos veamos como en un espejo en esos personajes bíblicos y podamos cosechar las consecuencias si obramos bien o las consecuencias si obramos mal. Y no quiere decir que estoy sosteniendo el concepto de la justificación por obras, no, porque en este mundo hay leyes que gobiernan todas las cosas y simplemente cosechamos las consecuencias de nuestras virtudes, de nuestros defectos o de nuestros aciertos. Miren, ahora sí vamos al texto que se leyó en la lectura bíblica, que es el versículo 19, segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 19. Dice la palabra del Señor: entonces Ahimás, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y le daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. ¿Qué había estado ocurriendo? Hermanos, Absalón se había levantado contra su padre. Ese es el primer cuadro. Segundo cuadro es de que el pueblo se había dividido, los que siguieron a Absalón y los que estaban leales al rey David. Y en el proceso de esta división, pues hubieron muchas intrigas humanas. Como consecuencia, los que seguían a Absalón pues se fueron de la ciudad y el rey David estaba en peligro. Él también tuvo que huir. Vienen los consejeros. Es toda una película muy interesante, pero el texto nos dice que en algún punto en la guerra se inclinó a favor del rey David, y como consecuencia el hijo del rey, Absalón, muere en la guerra.
¿no? Se queda colgando de un árbol por su cabellera y le disparan con una flecha y muere. Muy bien, hermanos, aquí encontramos en estos versículos que viene entonces la necesidad de enviar un mensajero al rey David. Y viene Ahimás. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, le dijo: correré ahora y le daré al rey las nuevas, que Jehová ha defendido su causa. ¿Quién era Ahimás? Cuando nosotros leemos el contexto bíblico, vamos a encontrar, hermanos, que Ahimás era un personaje, hijo de Sadoc. Sadoc era uno de los valientes, diríamos alguien de jerarquía en el ejército de David. Y hermanos, ¿qué ocurre cuando hay alguien de jerarquía y tiene a su hijo? Yo estoy recordando, conocí a una mamá que miraba a sus niños, a sus hijos que estaban jugando con el trompo. Bueno, de eso no van a entender los nacidos acá en Estados Unidos, pero es ese juego que es un pedazo de madera con una punta de metal que se enrolla con un hilo. ¿Cómo lo llaman acá? Trompo, un trompo. Y la mamá estaba mirando que los niños jugaban al trompo, pero el hijito de ella no podía, no sabía, estaba mesmerizado cómo habían otros niños que jugaban también el trompo y lo levantaban con una mano, se lo pasaban a otra mano, se lo ponían en el hombro, el trompo bajaba por el brazo, pasaba a otra mano, y el niño estaba mirando cómo jugaban con el trompo. Y la mamá muy inteligentemente fue donde al más experto y le dio un billete y le dijo: mira, esta es una propina, quiero que le enseñes a mi hijito a jugar al trompo. Y lo hizo sin que el niño se dé cuenta. Ahora el niño, el experto en el trompo, dijo: vente, te voy a enseñar. Y el niño viendo: me va a enseñar a jugar trompo. Pero era un arreglo entre la mamá y ese niño para beneficiar a su hijo. Hermanos, ¿cuántas mamás han hecho eso? Yo me acuerdo haber ido a la escuela también y haberle regalado alguna cosa a los maestros, a ver si le ayudaban a mis hijos en alguna forma, ¿no? No creo que sea soborno, pero un regalito ahí del Perú, una llama de adorno para la casa. Hermanos, así somos los padres. No voy a decir quién no ha hecho así, porque así somos los seres humanos. Hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que Sadoc tenía un hijo que se llamaba Ahimás y era un hombre, un guerrero privilegiado porque tenía el respaldo de un general ahí detrás, ¿no? Cuidado, Joab es mi hijo. Y Joab también, no, tengan cuidado con el hombre, es hijo de Sadoc. Y ahora, hermanos, en el texto que sigue encontramos una declaración muy interesante. Nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, 2 Samuel 18, 20, dice: entonces Joab le dice a Ahimás: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. El comandante en jefe del ejército de Israel, el rey David, le dice a Ahimás: no llevarás hoy día, la llevarás otro día, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo al etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Interesante, hermanos. Ahimás le dice: no, tú no lo vas a llevar el mensaje hoy, lo va a llevar tú. Y el etíope hace reverencia, obediente, son soldados, y corre. Versículo que continúa, 22. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, volvió a decirle a Joab: Ahimás era un soldado que tenía cierto cuello con el general, ¿no? Podía discutir con el general. Le volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré. Ahora atrás el etíope, y Joab le dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas?
No, mis hermanos, aquí vemos un joven que quería llevar la noticia. Y vemos un general que no le quería dar permiso. Versículo 23. Me llama la atención de este texto también: no recibirás premio por llevar la noticia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos esperado algún premio por alguna novedad, por alguna noticia? No vamos a entrar en detalle. Yo me recuerdo de algunos de los premios, ¿no? Recuerdo cuando estudiábamos en el colegio adventista. Yo fui al colegio adventista a estudiar la secundaria, el segundo año de secundaria. Nos quedamos toda la secundaria y todo superior, como 10 años en el colegio adventista, y llegamos de 14 años, y como parte de la educación teníamos que trabajar en diversas áreas en el colegio adventista, y a mí me tocó trabajar en la lechería, ordeñando vacas. Aprendimos a ordeñar vacas. Había como 100 vacas en ese tiempo en el colegio adventista. Ahora ya no hay ninguna, ahora hay edificios. Y recuerdo, hermanos, que el jefe de la lechería, me recuerdo hasta el día de hoy de su apellido, Mr. Havanich, un americano, tenía un método de enseñanza muy interesante, ¿no? En base a méritos. O sea, los trabajos también en base a méritos. El que es más puntual, el que es mejor trabajador, el que no pelea en el trabajo, el que se comporta bien, que es obediente, va a trabajar en estas áreas. El que llega tarde, el que va a limpiar los corrales, ¿no? Así que, en orden de méritos, ¿no? Y todos los estudiantes estábamos ahí temprano porque queríamos los mejores trabajos. ¿Y cuál era el premio? El trabajo máximo. Imaginémonos para muchachitos entre 14 y 15 años, ¿cuál era el premio? El premio era llevar el tractor con la carreta, con la leche, a la cocina, ¿no? Porque pasaban por enfrente del internado de señoritas, ¿no? Con el tractor. Ese era el premio. Así que cuando nos estábamos acercando al internado de señoritas, ahí por la carretera, lo aceleraban más, para que salga humo, ¿no? El premio. Hermanos, aquí Imás estaba deseoso de correr, aunque no había un premio. Dice el versículo 23: mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Estaba haciendo uso de su cierta influencia que tenía. No importa, voy a desobedecer incluso, pero voy a correr. Entonces, versículo 23, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Y corrió pues Ahimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. El etíope ya iba corriendo. Nosotros podemos imaginarnos el cuadro. Versículo 24, David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya había ido aterrado sobre la puerta del muro, y alzando los ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio voces y le hizo saber al rey, y el rey dijo: ¿viene solo? Buenas noticias trae. En tanto que él venía acercándose, versículo 26, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al postrero, diciendo: he aquí otro hombre corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Versículo 27, y el atalaya volvió a decir: me parece que el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Y el rey dijo: ese hombre es hombre de bien, buenas noticias trae. Entonces Ahimás dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó en tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que se habían levantado sus manos contra mi señor el rey. 29. Y el rey dijo: el joven Absalón, mi hijo, ¿está bien? Y Ahimás respondió: vi un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey
y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Hermanos, Ahimás había corrido, había pasado delante del etíope, había llegado primero, pero cuando trató de dar la respuesta certera, ¿qué habría pasado? Pues yo vi un alboroto, no vi qué era. Versículo 31. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Hermanos, ¿cuál es el asunto de esta historia bíblica? El asunto tiene que ver, hermanos, con dos mensajeros, el etíope y Ahimás. Uno de los mensajeros había visto y fue a decirle al rey lo que había visto. El otro, Ahimás, no había visto, pero también era mensajero y no tenía la información adecuada. Hermanos, nosotros también en cierta forma somos mensajeros, y para que podamos transmitir el mensaje tenemos que haber visto en primera persona. El propósito del tema de esta mañana, hermanos, es que usted y yo encontremos las condiciones de haber visto para que podamos transmitir bien el mensaje. Muy bien, hermanos, ¿para qué venimos a la iglesia? La declaración de misión, ¿para qué venimos? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que la iglesia existe? La iglesia adventista, con toda su historia, como parte de la última parte de la profecía de Daniel 8:14, surge como parte del tiempo de fin 1798, 1844, 1853, comienza el proceso de organizarse, la razón de la existencia. Pero ¿para qué existe? ¿A qué le tiramos como iglesia, hermanos? Estamos construyendo, estamos reparando. Construyendo es una palabra bien grande. Construyendo podría caber si estaríamos allá por frente al DMV. Aquí es reparando. Hermanos, estamos reparando este edificio. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito fundamental? La razón de la existencia de cada miembro. ¿Cuál es la razón? ¿A qué le tiramos como iglesia? ¿Será que venimos a la iglesia porque pues es bonito venir el sábado, ¿no? Porque cantan acá los hermanos, nos alegramos con el canto? Es una buena razón. Yo me alegro, me gozo de la música. Es una buena razón, pero no es la principal razón. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque me quiero encontrar con los otros peruanos, ¿no? Eso es una buena razón, ¿no? O ahora, salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, no te voy a tener que decir toda la lista porque nos podemos sentir. Esa es una razón, es una buena razón, ¿no? Nos gozamos de ver a nuestros familiares, una buena razón, pero ¿es la principal razón? ¿Por qué razón venimos a la iglesia, hermanos? ¿Será la misión tendrá que ver con ¿para qué viene el pastor a la iglesia? Se podrá decir para ganar almas, para predicar un sermón,
para reparar la iglesia, el templo, para comprar un templo, para enseñar, para bautizar, para dedicar babies, para visitar a los miembros. ¿Para qué el pastor existe? ¿Cuál es la principal razón de su existencia? ¿Cuál es el objeto de la misión de la vida de un pastor, de un miembro, de un anciano de iglesia, de un diácono? ¿Cuál es la razón? En una sola sentencia, ¿para qué existe? ¿Será predicar el evangelio, hermanos? ¿Cuál es el objeto de su vida? ¿Será esto la misión? Antes de dar la respuesta, hermanos, ¿qué pasó en el huerto del Edén con nuestros primeros padres? Dios había creado las mejores condiciones para ellos. Eran seres inmortales, esa es una palabra grande, inmortales. Las plantas y los animales que rodeaban la corona de la creación eran seres inmortales. Las plantas no se secaban, las flores estaban, para nuestra mente finita nos cuesta entender cómo habrá sido eso, que una flor no se marchitara. Pero ¿qué pasó ahí en el huerto del Edén, hermanos, con nuestros primeros padres? De pronto el diablo se introdujo en el cuadro y arruina el cuadro, el propósito por el cual. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios había creado el mundo? Había poblar la tierra. Nuestros primeros padres deberían vivir en un estado de felicidad perpetuo, ¿no? Es un poquito difícil de entender porque la realidad de nuestro mundo es otro. Pero era un estado de perfección, un estado de felicidad continua. Ese era el propósito por el cual Dios creó a nuestros primeros padres. ¿Qué más ocurrió en el huerto de Edén? El diablo arruinó este plan, consiguiendo que nuestros primeros padres caigan, desobedezcan. Ahora, hermanos, el propósito de Dios será salvar al hombre. El propósito de Dios al venir a esta tierra en la persona de Cristo nuestro Señor es rescatar al hombre, restaurarlo a su estado original de felicidad. Al final, cuando Cristo nuestro Señor venga por segunda vez a esta tierra, la restauración será completa y la inmortalidad vendrá otra vez a este mundo. Eso ocurrirá. Pero hermanos, el objetivo final del Evangelio es la restauración del hombre a su estado original. Pero ¿qué ocurre con el mundo? Satanás ha disfrazado muchas cosas, ¿no? Le hace creer al hombre que a través del alcohol va a encontrar un grado de felicidad. Y hermanos, el borracho que anda tambaleante en la calle sin saber a dónde llegar, inconscientemente anda buscando a Dios, pero por el camino equivocado. El jovencito que se anda drogando también anda buscando ese grado de felicidad que solamente Dios puede dar, pero por el camino equivocado. El hombre o la mujer que abandona su hogar buscando nuevas experiencias anda tratando de llenar algo que solamente Dios puede dar, pero por el camino equivocado. El objetivo final del Evangelio es que todos lleguemos. El objetivo, vuelvo a repetir, hermanos, esta es la frase fundamental del estudio de esta mañana. El objetivo final del Evangelio es que todos los miembros de la iglesia lleguemos a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesús en su estado original. Ese es el objetivo del Evangelio. Hermanos, a eso le tiramos como iglesia, la restauración del hombre en su estado original de felicidad. Entonces, para alcanzar ese objetivo final tiene que haber un milagro, porque humanamente es imposible. Muy bien.
Se cuenta la historia, hermanos. La iglesia a veces nos comprometemos en tantas cosas, ¿no? Que nos olvidamos de lo principal. A veces creemos que puede ser lo principal, ¿no? Y no quiero mencionar así directamente un departamento, porque se me puede sentir alguno. Pero hermanos, a veces nos envolvemos en tantas cosas en la iglesia que creemos que esa es la razón de nuestra existencia. Me contaron a mí, porque no me tocó verlo en primera persona, me contaron una experiencia. Yo soy el hijo menor de 5 hermanos, y mis hermanos mayores, mi padre tenía un taller de mecánica en la sierra del Perú, y en aquellos años, en la década del 30, del 40, llevaban camiones en tren a diversos fundos de la cordillera de los Andes y los hacían descender del tren, pero no había carretera para carros, y para llevarlos a los fundos, algunas veces a esos camiones había que hacerlos cruzar los ríos, pero si no habían puentes, la única forma de cruzar un camión, un río sin puente, era desarmarlo y hacerlo pasar por un puente colgante, pieza por pieza, y al otro lado volverlo a armar para que funcione el otro lado. Será un trabajo titánico, ¿no? Y recuerdo que mis hermanos contaban de que en cierta ocasión mi padre aceptó un trabajo de esos, y le dio un trabajo como de 6 meses, ¿no? Desarmar un carro, llevarlo en tren hasta cierto lugar y el camión desarmarlo y cruzar el río por un puente colgante, ¿no? Parte por parte, del otro lado armarlo. Y mis hermanos cuentan de que la parte más difícil era hacer pasar el chasis del carro, ¿no? Por ese puente. Y hermanos, yo recuerdo cuando escuchaba esas historias que habían tantos problemas que resolver para cumplir esa misión, que a veces se pensaba que esa era la razón. El final de la historia era de que ese carro funcione al otro lado del río para que sirva al propósito por el cual fue llevado. Pero a veces había tantos conflictos de este lado en el proceso de cruzar el carro, que a veces se creía que esa era la razón por la que estaban allí. Se tenía que dormir en carpas, a veces llovía, caía granizo, en la sierra hace frío, tenían que cumplir la misión. La misión era que el carro funcione al otro lado. Mis hermanos mayores hasta se peleaban creyendo que el propósito era que el carro funcione, que pase en todas las partes. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué existe la iglesia? La misión. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para sentirnos engreídos? ¿Venimos los sábados para sociabilizar? ¿Para pasar un buen momento? Gloria a Dios si usted pasa un buen momento en la iglesia, hermanos. Dios quiere que usted sea feliz. ¿Pero ese será el principal razón? ¿O venimos para hacer obra misionera? ¿Venimos a la iglesia para mostrar nuestros atavíos? Gloria a Dios si usted puede vestirse bien. Y aquí en Estados Unidos uno no necesita ni dinero para vestirse bien. Por ejemplo, tienda de segunda. O para estudiar la Biblia, hermanos. Venimos a la iglesia solo para estudiar la Biblia. La iglesia existe para tener un club de conquistadores, de aventureros, de guías mayores, de diáconos, diaconisas, un departamento. La iglesia, hermanos, no existe con ese propósito. La iglesia existe con el propósito de que usted y yo reflejemos el carácter de Cristo. Y para alcanzar ese propósito, para alcanzar el hecho de que podamos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, tenemos que imitar lo que nuestro Señor Jesús hizo. Cómo manejó todas las circunstancias de la vida.
nuestro Señor, cómo atendió las situaciones difíciles. Y me estoy recordando de una situación difícil, cuando resucitó a Lázaro. Se considera que la resurrección de Lázaro es uno de los acontecimientos más extraordinarios de la Biblia. 4 días de muerto. Cuando las hermanas de Lázaro hablaron con nuestro Señor Jesús: Señor, ya hiede, ya huele mal, son 4 días, no hay refrigeración. Pero ¿qué ocurrió cuando resucitó Lázaro? Ahí también estaban los escribas y fariseos. Y al ver que no había otra opción para hacer una declaración negativa, ¿qué dijeron los escribas y fariseos? La señora Elena de White, que decía a todas las gentes, dice: los escribas dijeron: demonio tiene, por eso está haciendo el milagro. Hermanos, a veces como seres humanos podemos tener cada quien nuestra propia conclusión de las cosas. Pero ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué existe? La iglesia existe para representar el carácter de nuestro Señor Jesús. Hermanos, entonces la escuela sabática existe también con ese propósito. La misión de cada uno de los departamentos es la reproducción del carácter de Cristo. Que nuestros niños, cada clase de la escuela sabática, que nuestros niños puedan contemplar en sus maestros una réplica de nuestro Señor Jesús. Los diáconos, en su trabajo, en su grande responsabilidad, hermanos, tremendo honor ser diácono, hermanos. Si nuestro Señor Jesús se puso la toalla y le lavó en los pies a sus discípulos, los diáconos son llamados al servicio en todos los niveles de la iglesia. Gloria a Dios por ellos. Diaconisas también. Hermanos, la misión como ancianos, igual, representar el carácter de Cristo nuestro Señor en esta tierra. Los directores de jóvenes, los directores de obra misionera, todos los departamentos, representar el carácter de Cristo. Somos réplicas de Cristo nuestro Señor. Esa es la razón de la existencia de nuestro Señor Jesús, de la iglesia. Y hermanos, cuando eso ocurra, ¿qué va a pasar? Hermanos, cuando eso ocurre, no se va a necesitar ni hacer obra misionera para que la iglesia esté llena. Porque los sermones más elocuentes son aquellos que se expresan sin palabras. Cuando la gente ve y escucha que otro espíritu reina en este lugar, estaremos glorificando el nombre de nuestro Dios. Reproducir el carácter de nuestro Señor Jesús. Esta es la razón de la existencia de la iglesia. Hermanos, la misión de nuestra iglesia. Hay una diferencia entre misión y visión. La visión es lo que determinamos, el lugar, el objetivo final. Esa es la visión a lo que le tiramos como iglesia. Y la misión es también reconocer a dónde vamos, pero ponernos en acción. La misión tiene que ver más con fe, porque yo ya estoy en movimiento, en camino hacia donde voy, a donde he visto que quiero llegar. Hermanos, como iglesia, como la iglesia de Canoga Park, o la iglesia adventista del Valle, como iglesia, ¿a qué le tiramos? Nosotros, hermanos, queremos que la reproducción del carácter de nuestro Señor Jesús es fundamental en todas las áreas de nuestra existencia. No somos seres humanos perfectos, y esto lo voy a conectar con el primer versículo que leímos. Cuando Joab se tiene que buscar una mujer, dice, ¿qué dijo la palabra de Dios? Joab tuvo que utilizar, dice, una mujer astuta. Y Joab le tuvo que decir lo que tenía que decirle al rey. Toda una intriga, parece una novela. Pero hermanos, la palabra de Dios registra todas esas cosas para que veamos que si David con todos sus errores la hizo,
yo pueda contemplarme en el ejemplo de David y decir, si él la hizo, yo también tengo chance. Mis amados hermanos, estamos a una semana de dedicar y de inaugurar este edificio. ¿Qué será lo más importante? ¿Será las visitas? ¿Será el programa? ¿Será la llegada del presidente? ¿Será... ¿Qué será lo más importante? Mis amados hermanos, sigue siendo lo más importante representar el carácter de Cristo nuestro Señor en todas las áreas. Esta mañana me comentaba a mis hermanos que estaban acá en la plataforma que se veía la iglesia un poquito más llena. Gloria a Dios. Probablemente el próximo sábado esté mucho más llena. Probablemente. Pero recordemos, hermanos, seamos amables, mantengamos una canción en el corazón, como dice el principio de nuestros conquistadores. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, tal vez el programa no esté a la medida de sus expectativas. Venimos, hermanos, para pasar un momento grato en la compañía de nuestros hermanos, de nuestras visitas. Tal vez vengan hermanos que no han venido por años, no sabemos, se los han invitado a todos. Pero hermanos, mantengamos un espíritu de cordialidad, con el propósito de que aquí se glorifique el nombre de nuestro Dios. Que Dios bendiga y añada su palabra.